Buenos días, casi tardes. Vamos a tratar de ser un poquito más cortos en el panel, más breves, en beneficio del almuerzo. Quería agradecerles a todos por estar aquí. Mi nombre es Lucas Galito, soy director de Políticas Públicas de GCMA para América Latina, y la sesión que nos convoca viene en relación con el valor del espectro en los procesos de digitalización de la economía. Pamela. Gracias. Alejandro recién nos comentaba por ahí los aspectos más técnicos del apagado, de las redes, de las migraciones y demás. Y nosotros lo que queremos aquí focalizarnos es por qué hacemos todo eso, por qué lo estamos haciendo. Parte del lema que nos trae aquí al CLT es acelerando la transformación digital en América Latina. Y está fantástico, las tecnologías 2G, 3G, 4G, quinta generación, pero al final de cuentas, ¿por qué estamos haciendo todo eso? Lo que estamos viendo nosotros desde GCMA viene en relación con la migración hacia la economía digital en América Latina y cómo podemos acelerarla. En los paneles anteriores hemos visto mucho acerca de los distintos verticales que van a acelerar esa transformación. Bueno, lo que queremos tratar de ver en este panel, y si soy exitoso con los panelistas, es encontrar respuestas a ciertos interrogantes de cómo la digitalización va a ayudar a cerrar las trampas que ayer Sebastián mencionaba durante el workshop de la OCDE. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque lo que buscamos es hacer más humano este mundo. Trabajamos con tecnología, pero lo que queremos hacer es humanizar, traer, conectar, hacer más fácil, ayudar, conectar a las industrias, aumentar la productividad. ¿Por qué? Para tener un mejor pasar, un mejor bienestar. Hemos hablado de las transformaciones a nivel industria, seguramente Gabriel nos comentará al respecto. Hemos tenido ejemplos en el último Mobile World Congress de Shanghai, hemos tenido una cirugía en vivo a través de sistemas de quinta generación. Creo que el paciente sobrevivió, no me pregunten, pero creo que sobrevivió. Y también realidad aumentada y lo relacionado con gaming y nuevas oportunidades de negocio. Y parte de todo eso tiene muchas aristas, demasiadas casi diría, y el espectro radioeléctrico es uno de los componentes principales y aceleradores de esa cuarta revolución industrial. Vemos a las tecnologías móviles como principal democratizador, en algunos países incluso está tipificado como un derecho humano. Y lo que vamos a tratar de dilucidar en este panel es cómo pasamos tal vez de un estadio donde el móvil era un instrumento de lujo, donde tener un móvil, por lo menos cuando yo era pequeño, y seguramente todos los que están en esta sala eran pequeños, tener un móvil era símbolo de estatus, todos lo queríamos mostrar. Y ahora, probablemente las nuevas tecnologías son esos habilitadores, son un arma competitiva que los países pueden tener en una economía globalizada. Por eso las políticas públicas en materia de espectro tienen un rol cada vez más importante. Espectro disponible en bandas altas, pero no solamente más espectro. Durante muchos años la industria ha pedido más espectro, más espectro, más espectro. Pero lo que decimos ahora, bueno, no bajo cualquier condición, sino bajo las condiciones necesarias. Precios razonables que busquen maximizar la digitalización. En el pasado una licitación exitosa era aquella que recaudaba mayor cantidad de dinero. Sí, tal vez cuando era un bien de lujo tenía sentido. Hoy, si el móvil o la industria termina siendo o buscamos que sea ese habilitador que permita a los consumidores tener una mejor vida, bueno, tal vez tendríamos que buscar otro approach. Hojas de ruta que provean cierta seguridad, y seguramente el tema certidumbre jurídica en este panel vaya a salir. Y finalmente, políticas públicas que incentiven inversiones sostenibles, marcos regulatorios que acompañen ese nuevo cambio de paradigma. Conectando entonces crecimiento económico, productividad e inclusión digital. Parte del lema también es cómo hacemos para no dejar ninguno atrás, cómo hacemos para cerrar la brecha digital. Bueno, son los dos ángulos, crecimiento económico, no dejar a nadie atrás, inclusión digital,
aumento de productividad. Y mientras revisaba las slides antes de subir, veía esta última y decía, bueno, la industria de telecomunicaciones puede ser un aliado estratégico en el diseño de esas políticas públicas y decidí cambiar. No, creo que no puede ser un aliado estratégico, debe ser un aliado estratégico y por eso tenemos aquí en este panel distintos actores de la industria que van a poder hacer realidad todo lo que aquí estamos mostrando. Es por esto que ustedes no están aquí para verme a mí, están aquí para escuchar a los expertos. Primeramente quisiera invitar a Sebastián Nieto Parra, Head del Dev Center de OECD para América Latina, para que haga una pequeña presentación de cuál es la visión que tiene el Dev Center respecto a estos temas. Seguidamente, mi colega Pau Castells, economista en jefe de GSMA Intelligence, va a hacer una presentación sobre un estudio que hemos hecho sobre precios de espectro a nivel global. Y también quiero invitarlos, porque vamos a abrir a una sesión de preguntas, quiero invitarlos a todos ustedes a usar la aplicación del CLT para que puedan hacer las preguntas a nuestros panelistas. En los últimos minutos me gustaría tomar alguna de las preguntas de ustedes y aprovechar aquí a los expertos que tenemos. Aquí sin más, quisiera invitar a Sebastián, por favor, a que nos unas, nos acompañes. Muy bien. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Nuevamente es un placer estar aquí con GSMA. Lucas, gracias de nuevo por esta invitación. Quisiera empezar este panel con una visión más amplia de lo que desde la OCDE estamos viendo de por qué la digitalización y la transformación digital es importante hoy en América Latina. Con base en nuestros informes que hacemos anualmente sobre América Latina, en particular Perspectivas Económicas de América Latina, que es nuestro flagship sobre la región, vemos que hoy en día América Latina está enfrentando cuatro trampas que a medida que avanza el crecimiento económico, vemos muchos países que han saltado de ingreso medio bajo a ingreso medio alto, algunos países han logrado el ingreso alto, pero con una inestabilidad que la vemos hoy en día en Argentina. Argentina, un país que recientemente cayó nuevamente a ingreso medio alto debido precisamente a algunas fallas estructurales que vemos. Y es precisamente gracias a estas cuatro trampas que podemos ver cómo sobrepasarlas y alcanzar un desarrollo sostenible. Es llegar a un ingreso alto, pero de forma sostenible e inclusiva. Frente a las trampas que vemos, hay un contexto internacional importante con tendencias globales clave, como puede ser el cambio climático, como puede ser la migración, como pueden ser las nuevas tendencias del comercio mundial, las relaciones China-Estados Unidos, pero también la transformación digital. Es un contexto global con el cual tenemos que vivir, tenemos que saberlo asumir y precisamente cómo aprovecharlo para salir de esas trampas que están interrelacionadas. Hay una endogeneidad importante entre estas trampas que quisiera enumerarlas. No quiero entrar en el detalle de cada una, pero sí insistir que hay un círculo vicioso al interior de cada una de estas que hace que necesitamos unas políticas públicas innovadoras y también que tengan en cuenta la interconexión que existen entre estas. Tenemos la trampa institucional, donde vemos precisamente que hay una clase media que ha crecido en América Latina, que está demandando mejores servicios públicos y precisamente dada la insatisfacción por estos servicios públicos, pues vemos que la moral tributaria es baja, es decir, la capacidad de recaudo va a ser menor, lo cual dificulta precisamente otorgar los servicios públicos que se necesitan y precisamente entramos en este círculo vicioso donde finalmente para salir necesitamos mejores instituciones, unos estados más creíbles y sin duda alguna la capacidad del ciudadano a creer en el gobierno y pagar los impuestos que requiere para precisamente proveer los servicios públicos que están demandando. También tenemos la trampa de vulnerabilidad social, donde está relacionada con aspectos de informalidad y de competencias. También la trampa ambiental, donde sin duda alguna el crecimiento económico ha ido acompañado de un crecimiento importante de emisiones de CO2 y precisamente todo el decoupling que vemos hoy en día en América Latina es algo que llama la atención, en particular en países como Brasil o El Salvador, donde el crecimiento de las emisiones de CO2 vienen siendo más importantes que el crecimiento económico. Y finalmente la trampa de productividad,
que es por la que voy a empezar, donde vemos una América Latina donde su productividad laboral todavía representa el 40% de la productividad de la Unión Europea, pero en particular lo que vemos es que esta brecha ha ido aumentando en la última década. Sin duda alguna, tenemos que tener en cuenta el contexto internacional, como decía anteriormente, y lo que vemos, y este gráfico es muy diciente, es que las exportaciones de servicios han crecido prácticamente de una forma constante, a diferencia de los bienes, a diferencia de la inversión extranjera tradicional, y también la conexión a través de banda ancha entre países. Entonces, sin duda alguna, tenemos que tener en cuenta este nuevo contexto para resolver las trampas que mencionaba anteriormente. Este es un tema que estamos trabajando para el próximo informe de América Latina, el Latin American Economic Outlook de 2020, que hace sobre transformación digital, informe que hacemos junto con la CAF, la CEPAL, la Unión Europea, y tenemos pues buenos partners como puede ser Telefónica, que está acompañándonos en esta agenda. Vemos precisamente que hay una relación estrecha entre productividad laboral y conexión a banda ancha, y precisamente en América Latina lo que estamos viendo es que el gap con respecto a los países de la OCDE es 3 veces menor de lo que tenemos en conexión en los países de la OCDE, y en particular no solamente la cantidad sino la calidad del acceso a la banda ancha, y en América Latina vemos que es 5 veces menor que muchos países de la OCDE. Entonces, no solamente el acceso, pero la calidad de este acceso cuando vemos la velocidad que tenemos para acceder a Internet. Y lo que afecta precisamente y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que hoy en día representan más del 80% del empleo que tenemos en América Latina, donde el número de empresas representa más del 90%, y sin duda alguna pues necesitamos aprovechar mejor la transformación digital para reducir los costos de producción, para buscar nuevos sectores productivos y también mejorar los procesos de innovación cuando hablamos de un gasto en I+D que en América Latina es solo del 0,7% del PIB, estamos hablando de 2,5% del PIB en los países de la OCDE, pero en particular quisiera insistir en que no solamente es el gasto, pero también la eficiencia en que se gasta, y ahí vemos que para el mismo gasto en América Latina es 6 veces menor el resultado final en patentes que lo que tenemos en la OCDE. Y detrás de esto, sin duda alguna, la transformación digital es un elemento fundamental. Sobre la trampa de vulnerabilidad social, y estos son con los datos más recientes que tenemos comparables entre América Latina y OCDE, vemos que no es solamente a nivel de promedio entre países, pero también la brecha que existe entre el cuartil más bajo y el cuartil más alto a nivel de ingreso. En Brasil, por ejemplo, la brecha para tener un computador es de cerca del 70%, entre el cuartil más bajo y el cuartil más alto, que son los puntos negro y blanco de este gráfico, mientras que en los países de la OCDE es la mitad, estamos hablando de 35%, que ya es alto y es una agenda pública importante que tenemos en varios países. Y la brecha no es solamente de tener la herramienta, sino también de cómo acceder a Internet. Y vemos precisamente que en los países de la OCDE ya la brecha no es tan alta, entre el cuartil más bajo y el más alto de ingreso, estamos hablando de cerca o de menos del 10%, mientras que en algunos países, como es el caso de Colombia, todavía hoy en día, estas son las encuestas de calidad de vida más recientes que tenemos para, como decía, América Latina, todavía hoy en día estamos hablando de un 60%. Entonces, tiene que ver mucho también con el nivel de educación de las personas, donde dependiendo del nivel de educación la brecha puede ser del 50% en América Latina, mientras que en los países de la OCDE estamos hablando del 20%. No solamente nivel de educación, ya pensando en el ciclo de vida, también tiene que ver con las competencias. Esto es una encuesta que hicimos a más de 1.500 empresas formales en América Latina, en particular muchas empresas de la Alianza Pacífico, y vemos que gran parte de las competencias que se demandan tienen que ver con aspectos relacionados con la transformación digital. Aspectos relacionados con el manejo de la información, con el uso de herramientas de computación, temas importantes que sin duda alguna sin tener estas herramientas no podemos generar precisamente los empleos formales que queremos en América Latina.
Sobre la trampa institucional hemos visto avances importantes a nivel de gobiernos, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel local, con políticas de gobierno abierto, con también laboratorios de innovación, pero se puede hacer aún más. Y precisamente una agenda que vemos en la CAF que están liderando y que viene precisamente de algo que habíamos hecho en varios países de la OCDE que tiene que ver con GovTechs, es decir, startups que acompañan a los gobiernos en cómo manejar Big Data y precisamente cómo acercarse mejor del ciudadano y crear transparencia, es algo que es muy bienvenido y donde el apoyo de la OCDE está ahí para precisamente ver de qué forma resolvemos o mejoramos el nexo entre ciudadanos y Estado. El uso de Big Data, como decía, es fundamental y simplemente utilizando los datos de Google Trends que nos permiten precisamente ver a tiempo real cuáles son las demandas de los ciudadanos, cómo generar mejor, otorgar mejor los servicios públicos, vemos que hay una correlación perfecta entre la aprobación de los gobiernos y las quejas que podemos ver en Internet o también búsquedas de empleo formales, que son aspectos que están totalmente vinculados con la inclusión y precisamente la formalización laboral que necesitamos en América Latina. Finalmente, sobre la trampa ambiental, vemos que el transporte inteligente es un modo que sin duda alguna ayuda a mejorar la eficiencia, pero también a reducir las emisiones de CO2. Es un aspecto en el cual, haciendo proyecciones a 2050, si desarrollamos unos transportes inteligentes con una multimodalidad en transporte y transportes públicos sostenibles, las emisiones de CO2 pueden caer en un 30%. Si seguimos con el modelo actual, puede seguir aumentando el nivel de emisiones de CO2 inclusive a un 35%. Para terminar, quisiera enfatizar sobre esta trampa de medio ambiente diciendo que cuando hablamos de infraestructura de transporte es solamente un vínculo para la mayor conectividad, pero también tenemos que pensar en cómo la logística, gracias a las herramientas de las tecnologías de información y comunicaciones, nos ayudan a generar una mejor conectividad. Tema importante dado que son inversiones de largo plazo, cuando hablamos por ejemplo de infraestructura de transporte, y las tecnologías de información y comunicaciones nos ayudan a mejorar el desempeño en conectividad. Esto después de controlarlo por diferentes factores encontramos esta relación positiva. Entonces la agenda es amplia donde sin duda alguna se necesita una estrategia nacional totalmente vinculada con la transformación digital, tema que estamos trabajando para el próximo informe. Totalmente vinculado con la gestión de espectro, pues generar mejores instituciones, un aspecto que podemos desarrollar más adelante, donde sin duda alguna con reglas claras, con una priorización de inversiones en infraestructura, sin duda alguna fomentan una mejor conectividad en América Latina. Hay varias agendas precisamente en el papel, tienen que ver con gobierno abierto, tienen que ver con transporte inteligente, tienen que ver con acceso a educación para todos, pero esto precisamente se necesita un diseño de políticas comprensivas, donde tiene que ir más allá del ministerio a cargo de las telecomunicaciones y tiene que ir vinculado con los planes estratégicos a nivel nacional. Con esto termino, muchas gracias y creo que después ya en la sesión de preguntas pues podemos detallar más sobre el aspecto. Muchas gracias. Gracias Sebastián. Me preocupa que te estés convirtiendo tan experto en espectro. No sé si decir lo siento por ti o bueno, qué bueno. Quisiera invitar ahora a Pau Castells, nuestro economista, para que presente los hallazgos iniciales de un estudio que hemos hecho sobre precios de espectro, digitalización a nivel global, ¿verdad, Pau? Correcto, Lucas. ¿Se oye bien? ¿Sí? Fuerte y claro. Ok. Como hemos visto en la presentación ahora mismo de Sebastián, la gran mayoría de gobiernos están apostando por tecnología móvil como catalizadora de mayor crecimiento económico y social. Pero una cosa está claro, que si no hay espectro, no hay tecnología móvil. Y si no hay tecnología móvil, no hay ninguno de los beneficios asociados a ello. Así que lo que voy a presentar ahora mismo son los resultados preliminares de un estudio en el que, de hecho, miramos hasta qué punto el modo, el mecanismo y, en particular, el costo con el que se asigna el espectro tiene una influencia en cuanto a cómo se desarrolla el sector móvil.
Bien, para empezar, el centro de todos estos esfuerzos de digitalización se encuentra un ámbito de política pública que seguramente es menos sexy, se lleva menos titulares, pero que es fundamental, que es la política pública de licencia del espectro. Y en este sentido es una política que tiene un objetivo muy claro, primordial, que es asignar el espectro de un modo eficiente que genere el mayor beneficio para la sociedad. Sin embargo, tenemos otros objetivos de política pública que muchas veces pasan por encima de esto, como por ejemplo muchos gobiernos tienen la prioridad de obtener el máximo de ingresos. Y como veremos, esto puede conllevar efectos negativos en cuanto a cómo se desarrolla el sector y más generalmente la economía y la prosperidad económica en el país. Bien, para empezar, si miramos los datos de precio del espectro, el costo del espectro, de un modo absoluto, vemos que en general en América Latina, comparado con Europa y con el norte de América, no hay una diferencia muy clara. Es decir, algunos años hemos visto que el costo es un poco más elevado, en otros por eso hemos visto que es al mismo nivel o incluso por debajo. Sin embargo, mirar el costo total o absoluto del espectro, cuando queremos entender su efecto sobre el desarrollo del mercado, no es el mecanismo, no es la métrica más indicada. Porque el espectro es, desde el punto de vista del operador, es una inversión. Como inversión requiere un retorno. Y de hecho, si miramos el espectro de ese modo, es decir, como una inversión o en relación al retorno que se espera, a los ingresos, lo que vemos es distinto. Lo que vemos es que, de hecho, en términos relativos, el espectro en América Latina es de media hasta 2 veces el doble de caro que en Europa y en Norteamérica. Bien, ¿por qué el precio del espectro en América Latina es más caro que en otras partes del mundo? Hay, evidentemente, y pueden haber factores de oferta y de demanda. Si los operadores tienen mucho interés, mucha disponibilidad a pagar, compiten por una banda en particular, eso puede incrementar el precio. Aquí no hay discusión y hasta aquí no hay problema. También por eso vemos que las políticas públicas tienen una influencia o pueden tener una influencia muy importante. Y algunos ejemplos aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, se pueden poner unos precios de reserva muy altos, lo que lleve a que el precio final del espectro también acabe siendo muy alto. Y eso puede revertir negativamente luego en cuanto a las inversiones que se realizan. Las subastas y su formato también es un mecanismo por el cual el espectro puede ser influenciado en cuanto a su costo. Vemos algunas subastas donde hay unos lotes muy grandes y eso, por tanto, limita, digamos, o incrementa la competencia para esos lotes e incrementa el precio. La oferta del espectro también puede ser limitada de forma artificial. Se pueden poner topes a la cantidad de espectro que un operador puede obtener. O se puede separar espectro para un nuevo entrante o para un nuevo uso. Y eso también lleva a que el precio incremente. Y finalmente está el tema de los roadmaps, del plan de espectro. Efectivamente, si no hay un plan claro de cuándo va a ser la próxima vez que el espectro se va a licenciar, en la subasta más inmediata se va a generar un efecto de competencia más alto y eso puede llevar a que el precio incremente todavía más. Aquí un ejemplo bastante claro de uno de los motivos por los cuales vemos que el precio del espectro es más alto está relacionado también muchas veces con la necesidad de subsanar deuda pública. Y aquí vemos una correlación, creo que es bastante gráfica, que viene a mostrar que en países que tienen un nivel de deuda pública más elevado también vemos precios de espectro en general también más altos. Bien, el precio del espectro puede ser influenciado por políticas públicas y puede llegar a ser más alto. La pregunta que nos podemos hacer ahí es si esto realmente importa. Evidentemente importa a los operadores, que tienen que pagar más, pero debe importar a los reguladores, a los gobiernos, a los ciudadanos. Y ahí hay dos escuelas de pensamiento en este tema. Hay una escuela de pensamiento que viene a decir que el espectro y el pago por el espectro es un costo hundido. Y al ser un costo hundido no tiene una influencia en decisiones posteriores que se puedan tomar en cuanto a inversión, en cuanto a cuándo se despliega la red o el precio que se carga a los usuarios. Pero también hay otra escuela de pensamiento que viene a decir que, de hecho, este argumento del costo hundido no aplica en un mercado como el móvil, por varios factores. En primer lugar, porque efectivamente, si ignoramos los costos fijos,
no hay ningún modo en que un operador pueda obtener un retorno a esa inversión. De que en un caso extremo es imposible que el costo del espectro no sea tenido en cuenta para decisiones de inversión o planes de inversión o de tarifas para el usuario. También hay argumentos en cuanto a la incertidumbre que precios de espectro alto o volátiles puedan generar, especialmente en un mercado como el móvil, en que hemos visto que cada 10-15 años se genera un cambio importante en cuanto al modelo de ingresos. Y en este tipo de ámbito, con planes de inversión a medio y largo plazo, costos del espectro muy elevados pueden llevar a una reducción en cuanto a la velocidad o el tipo de riesgo que se toman las inversiones. Y finalmente hay un argumento financiero, que es también relativamente sencillo, pero que a veces nos olvidamos, que es que los operadores tienen unos inversores. Estos inversores requieren un retorno a su capital. Si el precio y el costo fijo incrementa, esto o bien lleva a que el retorno baje, con lo cual va a acabar subiendo el costo de financiación a largo plazo y revertir negativamente en el mercado, o va a llevar que el operador tenga que compensar esa subida de precio de algún modo. Eso puede ser reducir la inversión o incrementar el precio al usuario. Bien, ¿qué nos dicen los datos sobre este tema? ¿Tiene un efecto o no tiene un efecto el costo más alto del espectro? Hasta ahora, los estudios empíricos que se han hecho no han llegado a resultados muy concluyentes. Hay varios, pero problemas de datos, problemas metodológicos, es un tema complejo, no han llevado a unas conclusiones muy definitivas. Y por ese motivo, hace aproximadamente 2 años, nos embarcamos desde GSMA Intelligence en un equipo de investigadores económicos a mirar de desarrollar un estudio que pudiera, de modo más definitivo, más concluyente, aportar una respuesta a este tema. Y ahí lo que hacemos es, con datos trimestrales de más de 200 operadores en todo el mundo, en 64 países, tanto de renta alta, media, baja, miramos hasta qué punto el precio del espectro tiene una influencia sobre 3 variables claves: cobertura de red, la calidad de red y el precio para el usuario. Y esto lo hacemos con métodos robustos, econométricos, donde podemos aislar el efecto del precio del espectro respecto a otros factores que pueden influenciar cada uno de estos factores. Bien, ¿qué encontramos? Lo que vemos es que en países de renta alta, un mayor precio del espectro, un costo más alto, está asociado tanto a un despliegue más lento de la red 4G como a una reducción permanente en la calidad de esa red. También analizamos el efecto del precio del espectro sobre el usuario final, con resultados un poco más inconcluyentes, principalmente por problemas de datos. Si miramos a países de renta media y renta baja, el resultado es parecido, pero todavía más generalizado. Vemos que el costo más alto del espectro tiene un efecto causal en un despliegue más lento tanto del 3G como del 4G y tiene un efecto de reducir permanentemente la calidad de las redes, tanto la 2G como 3G como 4G. Y también lo que vemos en el caso de países de renta media y baja es que hay una asociación en algunos casos con precios de espectro muy extremos, donde eso también repercute no solo en una inversión menor, sino también en un precio más alto para el usuario final. Bien, para ilustrar un poco qué quiere decir eso, lo que hemos también hecho son algunas simulaciones usando los resultados econométricos para tratar de ilustrar qué habría pasado si se hubieran aplicado modelos o mejores prácticas de política pública en espectro. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué habría pasado si en países que tuvieran un precio del espectro muy extremo lo hubieran tuvido a un punto medio? No estamos hablando de precio cero, precio bajo, simplemente a la media. Y lo que vemos es que en esos casos, en esos países, la cobertura 4G habría llegado a ser hasta 7,5 puntos porcentuales más alto de lo que es en la actualidad. Otro ejemplo de ello, ya viendo un poco más allá del costo del espectro, sino también políticas de espectro más en general, el impacto de los tiempos, de cuándo se licencia el espectro, es también fundamental. Y ahí en esta simulación lo que venimos a hacer es mostrar qué habría pasado en países que licenciaron el espectro mucho más tarde si lo hubieran licenciado al mismo tiempo que la gran mayoría de países. Y ahí lo que vemos es un despliegue efectivamente mucho más rápido, también cerca de 10 puntos porcentuales más altos a nivel de cobertura poblacional. Estamos hablando de millones de personas que
tuvieron el espectro más tarde o se beneficiaron más tarde de cobertura móvil por un tema de política pública. Y finalmente, otro ejemplo, esta vez en cuanto a la cantidad de espectro licenciada, que es en relación a también una simulación de qué habría pasado si se hubiera puesto más espectro en el mercado, también en los casos en los que se asignó menos espectro. Y ahí lo que vemos es el efecto, en este ejemplo en concreto, sobre la calidad de red. Vemos que la calidad de red en velocidad de descarga habría mejorado un 15% si se hubiera asignado espectro simplemente a niveles medios para esos países que asignaron significativamente menos espectro. Bien, así que ya para acabar, quedan un par de slides. Primero, resumir los resultados, lo que hemos visto. Hemos visto que en América Latina los precios del espectro en términos relativos son más altos y que esto no se explica puramente por motivos de oferta y demanda, por motivos de mercado. Se explica en parte también por el rol de los gobiernos en sus políticas públicas de licenciar el espectro. Y, efectivamente, esto tiene repercusiones. Esto no sale gratis y tiene impacto sobre los consumidores y sobre las empresas. Menor cobertura, servicios más caros y menor velocidad en la red. Esto tiene, evidentemente, ramificaciones importantes en cuanto a políticas públicas. Yo me gustaría destacar tres en particular, especialmente para esos países que están apostando por tecnologías móviles para llevar esa digitalización a tener un impacto económico y social más amplio. En primer lugar, y creo que Lucas lo comentaba anteriormente, no se puede medir el éxito de la subasta por la cantidad de dinero que se recauda. Hemos visto que precio-costo del espectro más alto lleva impactos negativos para los usuarios y, eventualmente, para el país. No se puede considerar esto como un éxito. En segundo lugar, que el espectro debe ser licenciado lo antes posible, si existe un caso de uso claro, y en cantidades suficientes. Cuando no se hace eso, hemos visto que el desarrollo del mercado se ve afectado de modo muy significativo. Y, finalmente, que debe existir más coherencia entre políticas públicas. No puede ser que la mano izquierda esté diciendo quiero digitalizar, quiero promover la productividad, quiero más desarrollo económico y social a través de tecnologías de la información y comunicaciones y la mano derecha esté intentando recaudar más a través del espectro. Todo es legítimo en políticas públicas, pero no todo es compatible con generar un efecto transformador a través de tecnologías móviles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Pau. Y quería invitar a todos, recordarles que a través de la app del CLT pueden enviar preguntas que trataremos de verter aquí al panel para encontrar algunas respuestas. Quería arrancar contigo, Pamela. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Bueno, tanto Pau como Sebastián mencionaban el hecho de no tener una mirada recaudatoria en políticas de asignación de espectro. Chile es tal vez un caso interesante donde no se busca maximizar ese ingreso y recientemente la Subtel ha lanzado y cerrado una consulta pública sobre 5G. ¿Cuál es la visión que tiene la subsecretaría sobre una eventual asignación que justamente cerrando esta consulta pública, ¿cuáles las condiciones del abordaje que la subsecretaría está planteando hacia adelante? Bueno, efectivamente, de cara al 5G tenemos que conciliar varios intereses, ¿no? Y primero hay que hacerse cargo, obviamente, de la historia. Chile es el único país de la OCDE, junto con Japón, que tiene este modelo de beauty contest con diferencias. Entonces empezamos a mirar, obviamente, somos similares en cultura, ¿no? Somos similares en geografía, ¿no? Somos similares en operadores, ¿no? Y ahí, en el fondo, bueno, hay que mirar claramente, pero no es lo único, al final, el desarrollo de la cierre de brecha digital, la cobertura, el acceso, el propósito de lo que estamos tratando de hacer es lo que tiene que primar. Y ahí, justamente, eso es. Queremos algo que sea equitativo, competitivo, que tenga ley de acceso, que promueva, obviamente, cobertura y acceso,
Y desde ahí lo que queremos hacer es algo un poquito creativo, en definitiva. Si bien en Chile se manejaba un modelo de beauty contest, también en las últimas licitaciones han habido unas peticiones a las cuales llamamos contraprestaciones, donde de alguna manera se les pedía a las empresas que si bien el espectro no se licitaba, solamente en el caso que había un empate técnico, había una suma de por medio, se le pedía que desplegaran infraestructura en zonas alejadas donde no iba a haber nada. Sin embargo, esto que parece conceptualmente bastante apropiado, en la práctica no se afinó bien o hay muchas, en el tiempo, mejoras que se debiesen hacer. El tema entonces ahí es que siempre queda una brecha digital, una brecha importante de acceso. Entonces, si bien tenemos hoy día personas que están llamando a un dispositivo 4G, que tienen contratado un plan de 4G, en su casa salen 10 kilómetros de donde están y se encuentran, en el mejor de los casos, con 3G, 2G o tremendas zonas de silencio en el país. Entonces, ¿cómo? Por un lado, decimos, aseguramos que esta no pago de subasta realmente se vaya realmente a cubrir todo el territorio nacional. Porque también pudiésemos decir que de lo que yo recaudo como Estado, ese dinero se va a ir a cerrar directamente brecha digital, pero en la mayoría de los casos tampoco es así. Se va a otros lados. Pero también, en la mayoría de los casos, también lo que las empresas ahorran, comillas, se va directamente a inversión, o una vez en la empresa, en el país se va a otros gastos que no necesariamente son inversión. Entonces, ahí está cómo como Estado tenemos, y comparto, que empujar que la empresa que gane espectro, y lo decía alguien, y se me da, creo, genere mayor valor social, y en este caso es conectividad. Y de cara al 5G va a ser muy importante, porque los sectores productivos que se van a ver muy beneficiados del 5G, en general, a veces no están, o en la mayoría de las casos diría, no están en los centros urbanos. Solamente quizá manufactura podríamos decir que está en centros urbanos, pero si queremos la agricultura, por ejemplo, que decía el señor Kaplan, los puertos, etcétera, o sea, no están en los sectores urbanos. Entonces, ¿cómo hacemos que por un lado se genere bienestar social? Y que las empresas de alguna manera estén mirando, empresas que tienen intereses particulares propios a sus accionistas y que no tienen por qué tener este bien común o valor social como prioridad, generan al mismo tiempo bien social. Y de ahí estamos trabajando en maneras creativas para bajarte tu pregunta bien concreta. Es una licitación abierta, que puede estar abierta para operadores minoristas, mayoristas, que va a ser contra una exigencia o concurso, una exigencia de cobertura, y también estamos viendo cómo bajarla de alguna manera los verticales que mencionaba el señor Kaplan. Así que vamos a estar conversando después de una manera de entregar puntaje extra para esta licitación. Creemos que la licitación de 5G ofrece la oportunidad una gran oportunidad de cerrar brecha digital, de estar en lugares donde todavía Chile ha hecho muy buen trabajo, pero todavía existe mucha brecha todavía en el país y tenemos que saber aprovecharla. Y cuando me preguntan, porque esta cosa de como de ganar el 5G, ¿no? Chile va a ganar el 5G o no. Después me dicen, no, es que Uruguay ya paró el 5G. Yo digo, ¿qué es ganar 5G? O sea, claramente, si es licitar 5G, lo estamos mirando de una manera bastante poco ambiciosa, creo yo. ¿Quién licitó primero? ¿Quién levantó una antena primero? ¿Eso es ganar 5G? Para mí ganar 5G es cuando todo el ecosistema completo, no solamente el Subtel que licitando, las empresas que concesionan, sino que el ecosistema completo está preocupado de las aplicaciones, la academia, las empresas, las aplicaciones, todas las industrias que se van a generar en la creación de valor, innovación, producto del 5G. No es quién licita primero, quién para más antenas primero, es quién gana la carrera de crear competitividad a nivel nacional. ¿Y cómo hacemos que todos los sectores productivos de Chile, en mi caso, aprovechen esta oportunidad única que ofrece la tecnología del 5G en específico? Gracias, Pamela. No queremos generar así
grietas entre los países de la región, así que hay gente de Uruguay ahí que está mirando un poco de reojo. Sebastián, Pamela comentaba recién el approach de no tener una mirada recaudatoria, ¿no? Y ustedes han hecho un trabajo desde la OCDE mirando eso. ¿Cómo evaluás las políticas que buscan maximizar los ingresos de los gobiernos versus la maximización del bienestar social? Un poco lo que Pamela decía, tú mencionabas ahí el tema del transporte sustentable, de la disminución del footprint de carbono. Interesante sobre todo ahora en lo que viene en los próximos años. ¿Cómo lo ven desde la OCDE? Bueno, primero que todo, digamos que en la OCDE siempre, digamos que es un principio de todos los comités, es que nuestra función objetivo es cómo maximizar el bienestar de los ciudadanos. Y para eso tenemos diferentes elementos. Aquí tenemos que ver entonces cómo la gestión del espectro puede contribuir a maximizar este bienestar. Y quisiera insistir en 4 puntos. El primero tiene que ver con el marco de esta gestión, que tiene que ser transparente y estable. El segundo aspecto que vemos de cerca siempre es el objetivo, un objetivo de fomentar la competencia, de fomentar la inversión, con el fin de incrementar la disponibilidad y la penetración. Un tercer aspecto tiene que ver con el mecanismo, y es vinculado con tu pregunta sobre las subastas, o de cómo maximizar los recursos. Y aquí lo que vemos es que hay diferentes mecanismos, no nos casamos con uno solo en la OCDE, hay de hecho mecanismos no basados en el mercado, como pueden ser loterías, como pueden ser también canales administrativos directos, pero lo que vemos siempre como mecanismo más eficiente son las subastas, donde sin duda alguna se necesita un precio mínimo de referencia, donde no se conozca, digamos, el precio de los diferentes oferentes, que haya un mecanismo verdaderamente sólido de unas subastas que permitan al final generar un precio que permita la inversión necesaria para que después no haya costos adicionales en las siguientes etapas de inversión. Una vez ya se tiene el espectro, pero siempre teniendo en cuenta la visión de bienestar de los ciudadanos, y por eso verlo de una forma comprensiva y no solamente desde el punto de vista del espectro. Y finalmente, el cuarto punto tiene que ver con las instituciones. ¿Qué instituciones están detrás de la gestión del espectro? ¿Qué tan autónomas, qué tan sólidas son? No solamente pensando a nivel nacional, pero también qué tan coordinadas están entre países de la región. Obviamente está el caso de la Unión Europea, que hemos trabajado con ellos de cerca, y precisamente para América Latina tenemos que ver de qué forma se necesita una mejor coordinación para evitar muchas veces, por ejemplo, interferencia de bandas, que es un aspecto que todavía sigue en la agenda en la región. Gracias, Sebastián. Y mientras te escuchaba no podía dejar de trazar el paralelismo entre, por ejemplo, el ingreso de Colombia a la OCDE y la reciente ley TIC que se aprobó allí, donde justamente 2 de los principales puntos, uno es la extensión de la duración de las licencias de espectro de 10 a 20 años, y el otro es justamente lo que mencionabas, específicamente en la ley se establece la maximización del bienestar social y no del ingreso a las arcas federales. Entonces, mientras te escuchaba, no podía dejar de trazar ese paralelismo. Ana, de alguna forma, yendo a la parte dura, sin vueltas, en muchas de las reuniones que hemos tenido se ha hablado de temas de espectro y demás, y siempre sale, bueno, pero en Alemania se pagaron 6.000 millones de dólares por espectro, ¿no? Entonces, a los ojos de los ministerios de Hacienda, claro, se encienden, ¿no? Enseguida, bueno, vamos a empezar a hacer cuentas y hacer una analogía para América Latina. ¿Ven algún peligro de que eso se replique en América Latina, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Italia, que se replique en alguna de esas condiciones a esta región o a otra región, sin adaptarlas a la realidad de América Latina? Mira, la verdad es que lo que ha pasado en Alemania es muy interesante, porque yo creo que ha sido uno de los casos en los que
habiendo tenido un resultado buenísimo en términos de recaudación, se ha empezado a cuestionar de forma muy fuerte a nivel de distintas áreas de la sociedad, no solamente por parte de los operadores, como ahora os comentaré algunos comentarios concretos que han surgido, sino también por parte incluso de grupos políticos, de sindicatos, cuestionando el impacto que tiene sobre la economía alemana y sobre el futuro de Alemania el modelo que se ha utilizado para la licitación de espectro. Lo que se licitó en Alemania recientemente ha sido esencialmente la banda de 3,5 y una parte de la banda de 2,3. 3,5 es la banda clave para el 5G. La banda que todo el mundo tiene identificado, que va a ser la primera que se va a utilizar para los despliegues, donde va a haber antes un ecosistema de equipos y de terminales. Y lo que ha ocurrido es que el regulador, cuando diseñó las condiciones de la licitación, decidió reservar 100 MHz de espectro para verticales industriales. Es decir, retiró una parte importante del espectro que había disponible para que estuviera a disposición de los operadores y decidió reservarlo para verticales, para asignarlo con usos industriales. ¿Qué ha ocurrido? La realidad de lo que ha ocurrido es que también, por otra parte, la indefinición con respecto a qué iba a pasar con ese espectro con futuro uso industrial ha generado una escasez artificial de espectro disponible para los operadores que ha llevado a que los 3 operadores existentes con espectro y con red tuviéramos que pelear, y se incorporó un cuarto, que es Drillisch, que hasta ahora estaba operando como un operador móvil virtual y que ahora ha comprado espectro. Y esa competencia de 4 players peleándose por 300 MHz ha creado una presión sobre los precios enormes. Y también un debate muy grande a nivel de Alemania con respecto a las políticas públicas para el desarrollo de la industria y el impacto que esto puede tener en el medio plazo para Alemania. Como se ha comentado varias veces ayer y hoy en las distintas ponencias, ayer aquí que tengo delante a Carlos lo comentó, Carlos López Blanco en su presentación de ayer, yo creo que hay un consenso en la relevancia que va a tener 5G para el desarrollo no ya digital, el desarrollo de los países a futuro, la forma en que los países vamos a competir. Si tú realmente estás convencido de que el 5G va a ser un elemento clave para desarrollar la capacidad competitiva de tu país, el centrar la licitación de 5G en un enfoque recaudatorio, estás poniendo en peligro el conseguir ese objetivo de bienestar y de desarrollo de los países. ¿Qué ha ocurrido en el caso de Alemania? En el caso de Alemania, aparte de que los operadores, todos, y yo creo que ha sido una manifestación unánime diciendo, oye, es una barbaridad lo que se ha pagado con el espectro, para que hagamos una idea, y eso, ha habido declaraciones específicas, y no quiero decir las del CEO de la operación de Telefónica en Alemania, sino por poner el CEO de Vodafone ha dicho que con el precio que se ha pagado por el espectro se podrían haber instalado 60.000 sitios en Alemania, ¿vale? En un país donde a día de hoy hay una conciencia clara de que hay partes relevantes del país donde la calidad del servicio, la calidad de las redes de telecomunicaciones no son las deseables. Y estamos hablando de uno de los países más desarrollados del mundo, líder locomotora de Europa y demás. Y lo que se está planteando, lo que se ha puesto sobre la mesa, ha sido un cuestionamiento a los objetivos de políticas públicas. Porque podemos haber recaudado mucho dinero con este proceso, pero posiblemente estamos poniendo en cuestión la capacidad de competencia de medio plazo del país, el liderazgo de Alemania en un medio plazo. Y me parece una reflexión muy importante y una reflexión que no solamente ha venido de la industria, ha venido, por ejemplo, de algunos partidos políticos, los sindicatos han sido muy vocales y ha habido una crítica y un cuestionamiento muy grande con respecto a los objetivos de política pública por parte del regulador y del gobierno alemán. Yo creo que contando que ha sido un proceso que nosotros consideramos que podría haber sido mucho mejor y podría haber tenido unos resultados mucho mejor, yo creo que puede ser un aprendizaje interesante para otros mercados, ¿no? En el sentido de cómo plantear el espectro clave como va a ser para 5G como un elemento que ayude a mejorar la competitividad de los países, que ayude al desarrollo y que ayude a que sume a que la transformación que tienen que llevar a cabo los países y su capacidad de competir a futuro se potencie o realmente pueda quedar mermada, ¿no? Gracias Ana. Now moving to Gabriel. A continuación vamos a hablar con Gabriel. Gracias Gabriel por cruzar el Atlántico. Gabriel supervisa Europa y América Latina, por lo tanto tiene una visión más amplia de lo que sucede. Y la pregunta que tengo es una pregunta muy simple.
Allá hablamos de la cantidad de dinero que se drena de los operadores en Alemania. ¿De dónde va a venir el dinero para construir las redes? ¿Tendrá algún buen ejemplo, algún mal ejemplo que les gustaría resaltar para que evitemos? Porque el billete de $100 es uno sola, o la gastamos en el espectro o... Bueno, no podría decirlo mejor y estoy muy de acuerdo, me encantó como lo dijo, es un modelo de negocio, es genial lo que dijo de Alemania porque fue una catástrofe para el gobierno alemán. Creo que esta cuestión es muy simple, uno tiene o efectivo o competencia o cobertura. Si uno quiere dinero o competencia, no tiene cobertura. Creo que es un intercambio muy simple. Como dije, los legisladores de más alto nivel tienen que entender esto, porque estamos en este paradigma desde hace 30 años. Las subastas no son una muy buena forma de asignarle el espectro, y cuando no funciona pasan cosas como la que pasó en Italia. Se pagó 7 veces más que en España. Estamos hablando de un continente europeo armonizado. Por lo tanto, tenemos este problema y creo que incumbe a todos los que estamos en esta sala, reguladores, a todos. Tenemos que subir un nivel porque si queremos conectividad 5G, que va a ser la columna de la competitividad del futuro, necesitamos cambiar el abordaje. Creo que es así de simple. Creo que hemos estado dándole vueltas a este tema hace 20, 30 años, pero ya llegamos a donde estamos. ¿Nos encanta el 4G? No. Pero en Europa usamos el ejemplo de Chile cuando renovamos las licencias. Y entonces, en vez de subastar el espectro, pues nos pensamos, ¿dónde necesitamos el cobertura? ¿Dónde están las brechas de cobertura? ¿Cuántos nuevos sitios tenemos que construir? Y fue una negociación. Por lo tanto, en Francia ahora tenemos conectividad pervasiva en todos lados donde hace falta, y cambiaron el enfoque de las políticas a enfocarse en la cobertura. Y no se trata de la cobertura de la población, sino bajo techo, en el mar, y viene exclusivamente del sector privado. No se necesita financiación pública. Creo que Francia es un excelente ejemplo de la gente que lo hace bien. En Europa tenemos 8 subastas de bandas marinas. Tenemos 3 de esas que realmente que sacaron dinero de la industria, y en Reino Unido, incluso en Alemania, es muy poco claro dónde está la infraestructura, dónde se necesita, pero es bastante simple. Son recursos finitos que tienen los operadores, y en Europa y en América Latina los gastos de capital están por encima del 20%. Algo es insostenible. Estamos en una olla a presión y lo único que puede controlar el gobierno es el espectro. Así que bueno, muchas gracias, Gabriel, muy claro. Hemos venido hablando y sobre todo el estudio que presentaste al principio, los hallazgos iniciales sobre cuál debería ser la mirada el método de asignación de espectro. ¿Tienes algún comentario, alguna idea que compartir sobre cómo deberían diseñarse las subastas de espectro? ¿Cuál debería ser, en base a las conclusiones, cuál debería ser el approach que se debería tomar? Sí. Yo creo que tenemos una oportunidad importante, especialmente ahora que tenemos evidencia empírica clara que muestra cuál es el efecto que tiene un costo o un diseño inadecuado de una subasta, para tomar esa evidencia y diseñar políticas públicas en consecuencia a ello. Yo creo que es interesante hacer una reflexión sobre las subastas, que creo que enlaza un poco con lo que ha dicho Gabriel, Sebastián, Ana, Pamela. Las subastas no son un mecanismo mágico que den un resultado eficiente. Si se diseñan bien, pueden resultar en un mecanismo eficiente para asignar el espectro con consecuencias maximizadoras de bienestar.
Pero cuando se tienen otros objetivos en mente, y muchas veces se ha escondido un poco esta idea de que la subasta es mágica, Ende da un resultado eficiente. Es como un poco cuando estábamos en la crisis financiera del año 2008. Todo el mundo creía e insistía que los mercados financieros eran eficientes, hasta que se derrumbaron con la crisis global que siguió, evidentemente a otro nivel, pero los mercados, si se diseñan bien, son un mecanismo eficiente para asignar este recurso escaso que es el espectro. Pero cuando se diseñan o bien con motivos recaudatorios o incluso con otros objetivos, que puede ser, por ejemplo, incrementar la innovación, como el caso de Alemania, incrementar la competencia, y esto lleva a que se limita el espectro y sube el precio, vemos que el efecto es negativo para la sociedad. Así que, solo para resumir, yo creo que es importante que la política pública esté basada en evidencia, y espero que con nuestra contribución podamos ayudar a que eso se vea más frecuentemente en la región en las próximas subastas. Gracias, Pau, y ya un poquito cerrando porque estamos sobre la hora del almuerzo y no quiero detener ese momento sublime. Quisiera invitar, si alguien tiene alguna pregunta más, yo tengo aquí alguna pregunta, pero si alguien tiene alguna pregunta más, invitarlos a enviarlo a través de la aplicación. Tengo una para Pau, si podías brevemente profundizar sobre el pago de concesiones y la conexión con si es un costo hundido o no es un costo hundido. Si puedes profundizar en ese concepto brevemente. Bueno, esto es un debate que tiene una raíz un poco económica, pero que viene a decir, en teoría económica, que un costo que es hundido, es decir, que una vez que es un costo fijo que no tiene otro uso, una vez lo has pagado, no tiene una influencia sobre decisiones que se toman posteriormente. En este caso, el ejemplo es, si creemos que el costo del espectro es un costo de acceso que pasa solo una vez y que no tiene un uso alternativo, que son también muchos supuestos, en ese caso sí que la teoría económica nos dice que la decisión posterior del operador en cuanto a cuánto invertir, lo rápido que lo hace o el precio que carga el usuario, no se vería afectado por este precio inicial. El problema está que los supuestos bajo los que se puede argumentar que el espectro es un costo hundido, una vez se empieza a rascar, yo creo que caen por varios lados, ¿no? Y de hecho es lo que muestran los resultados empíricos, que lo que prediciría esa teoría no se materializa, porque sí que tiene un efecto causal. Un precio más alto del espectro tiene consecuencias negativas. Just very briefly, Creo que para ese argumento de costo hundido todo depende de que la subasta sea eficiente. Cuando uno diseña una subasta como una batalla, nada va a funcionar. Una última pregunta que la verdad he recibido varias, pero en beneficio del tiempo. Creo que probablemente Sebastián sería la persona indicada para tomarla, pero lo dejo también abierto si alguien más quiere comentar. Y aquí me preguntan que existe una percepción de que todos estos cambios tecnológicos son abrumadores, que afectan a toda la economía y que de alguna forma se ven desarrolladas políticas públicas aisladas en las diferentes áreas de gobierno. Por un lado, tal vez el Ministerio de Telecomunicaciones o similar, por otro lado economía, algunos países tienen una agenda digital a nivel presidencial. ¿Hay alguna mirada de parte de la OCDE, Sebastián, respecto a si es necesario tener, y lo conecto, por eso lo conecto con la trampa de institucionalidad que mencionabas? No sé si habrá alguna conexión entre trampa de institucionalidad y tener una mirada holística sobre toda la economía. Ana hablaba de que es, digamos, una nueva herramienta de productividad cuando hablamos de 5G, inteligencia artificial y demás. Sí, no, en efecto es algo que precisamente en la conferencia ministerial del OCDE que tuvimos este año fue sobre el mundo digital, y nuevamente vemos que es una agenda comprensiva que necesitamos. Varios ejemplos tenemos en los países de la OCDE donde hay una agenda digital, y es cómo se armoniza esta agenda digital con los planes estratégicos que existen en los países. Sin duda alguna tenemos que ver de qué forma también mejora el bienestar de los ciudadanos. También hay un tema, digamos, psicológico que está afectando la ansiedad de muchos ciudadanos. También hay que tener en cuenta todos estos aspectos más de soft
exacto del mundo digital, y algo ya más vinculado con el mercado laboral, el futuro del trabajo, donde sin duda alguna pues se necesita una visión más amplia y no solamente a nivel sectorial, como podría ser entonces el Ministerio de Trabajo que llevaría esta agenda. Otros aspectos tienen que ver con educación, con el acceso a servicios públicos bajo portales que ya no son los portales tradicionales que necesitamos de cada entidad pública, sino pensar cómo nos acercamos mejor al ciudadano. Con lo cual, como comentábamos ayer en la sesión para nuestro próximo Latin American Economic Outlook a disrupción tecnológica, también tenemos que pensar en una disrupción institucional. ¿De qué forma pensamos o repensamos las instituciones hoy en día en América Latina? ¿De qué forma también las hacemos más eficientes? Volviendo al tema del espectro, pues por ejemplo, también tenemos que ver que no es para generar espacio fiscal, al igual que, y esto en analogía total con las unidades de APPs en infraestructura de transporte, no es para generar espacio fiscal, donde necesitamos instituciones sólidas, si no se tiene al final el beneficio esperado a los ciudadanos. Gracias, Sebastián. Pamela, ¿quieres agregar algo más, algún cierre? Si no... Está perfecto. Perfecto. Bueno, quería entonces, me quedaron algunas preguntas pendientes, les pido disculpas, seguramente podrán interactuar con nuestros panelistas en algún break, en el almuerzo. Quería agradecerles a todos por su tiempo, espero que haya sido útil, espero que aquello que prometí al principio de encontrar algunas respuestas a los interrogantes, haber sido exitoso en extraer esas respuestas. Les agradezco y los invito a pasar entonces al almuerzo. Muchas gracias. Gracias. Perfect, just want a perfect mess, 'cause